Buenas tardes, saludos cordiales, queridos alumnos del cuarto año Medicina Veterinaria. Nuevamente hoy vamos a realizar la clase que corresponde al día de hoy de manera virtual. Entonces un pequeño video vamos a reforzar porque el trabajo en sí va a consistir en leer unos materiales sobre composición y componentes de los alimentos. Este video va a ser un poco de ayuda de alguna manera para poder entender mejor, vamos a decir, el material que le estoy proporcionando a través de la plataforma. Entonces, como todos saben, de que la nutrición animal no solamente está sujeto al estudio de los animales, sino que también es importante la alimentación o los tipos de alimentos que consumen. Nosotros hemos dicho la semana pasada, en la clase anterior, de que es fundamental el conocimiento de la actividad anatómica, fisiológica de los animales, su necesidad, y por otro lado también es fundamental conocer la composición de los alimentos. De modo que la clase hoy consiste principalmente a lo que se refiere al alimento, al alimento que uno puede proporcionar. Y sabemos que el ganado vacuno puede ser, su objeto de alimento puede ser de distintas maneras. Todo el mundo sabemos eso de que una vaca, ¿verdad? Por ejemplo, un ganado vacuno puede consumir alimentos de origen que sean de hierba, forraje, alimentos distintas partes de la planta, puede ser hoja, rama, puede ser raíz, puede ser fruto, semilla, ¿verdad? Flores, definitivamente. Entonces, el forraje se refiere a eso, a toda parte de un vegetal que puede ser alimento de un animal. También el ganado vacuno puede alimentarse de subproductos industriales, ¿verdad? De algún tipo de subproducto, por ejemplo, por dar un ejemplo, afrecho de trigo, cascarillas y todo eso. El ganado vacuno puede tranquilamente procesar eso y convertirlo, ¿verdad? En nutrientes que le favorece ya sea para su mantenimiento, para su crecimiento, para el desarrollo, para la producción y la reproducción. También el ganado vacuno puede alimentarse de esos alimentos que se denominan, ¿verdad?, concentrados. Y los concentrados pueden ser, ¿verdad?, distintos: concentrado energético, concentrado proteico, que son, ¿verdad?, alimentos que se encuentran también en la naturaleza. Entonces, la definición de alguna manera de concentrado, alimentos concentrados, son aquellos alimentos que contienen un tipo de nutriente en alta cantidad por masa o por kilo, si se quieren llamar. Entonces, por ejemplo, la semilla de maíz, el grano de maíz, es un alimento energético, es decir, es un alimento concentrado. ¿Por qué? Porque en la mayor cantidad de su peso, ¿verdad?, contiene gran cantidad de este tipo de alimentos, que son aquellos que son los que generan energía, en este caso, ¿verdad?, hidrato de carbono. Entonces, el maíz es un alimento concentrado energético. Caso, por ejemplo, de un concentrado proteico, es aquel alimento, en caso, por ejemplo, de la soja, expeller de soja, semilla de soja, denominamos alimento concentrado proteico. ¿Por qué? Porque en su masa, en el kilogramos que uno tiene, de ahí se puede obtener o contiene gran cantidad de nutrientes proteicos, por eso se le llama concentrado. Entonces, otra de la forma que puede alimentarse un ganado vacuno es, ¿verdad?, a través de consiguiendo lo que son los minerales y las vitaminas también. Muy bien, estos serían, ¿verdad?, en la naturaleza. Con esto nosotros les proporcionamos
¿Para qué? Para poder cumplir sus necesidades fundamentales. ¿Por qué? Porque las necesidades fundamentales del ganado, del animal en sí, ¿verdad? Sea de toda la especie, es necesidad de agua, necesidad proteica, necesidad energética, necesidad en vitaminas, necesidad en lípido y necesidad en minerales. Entonces, esos son los requisitos que tienen los animales. De modo que para que nosotros podamos llenar esas expectativas, esas necesidades, debemos de proporcionarle a través de estos distintos alimentos que ya le habíamos citado, que puede ser forraje, que puede ser alimentos concentrados, alimentos de forraje, ya hemos dicho, alimentos que contienen minerales y vitaminas. De modo que eso sería, ¿verdad?, la necesidad y lo que nosotros tenemos que cumplir. Muy bien. Ahora, por otro lado está, ¿de qué está compuesto los vegetales? Los vegetales y sus partes, vamos a decir. Y principalmente los forrajes y alimentos, ¿verdad?, de origen vegetal, contienen principalmente agua. Sabemos, ¿verdad?, que todos los seres vivos contienen agua y los vegetales no escapan de esta composición también, porque se sabe, de acuerdo a la especie de planta, 70 a 80% de agua puede contener un alimento. Entonces, ¿cuál es la manera que se debe, vamos a decir, tener en cuenta cuando vamos a alimentar a un animal? Es la materia seca. De modo que aquí hay que definir qué es materia seca. Materia seca es todo lo que queda después de eliminar, todo lo que queda de un vegetal después de eliminar el agua. Entonces vamos a suponer que para saber qué cantidad de materia seca tiene un determinado alimento, entonces hay que poner en horno durante 24 horas, más o menos a un grado de 105 grados. Durante 24 horas calentando el agua componente de ese vegetal, o sea, una hierba que cortamos, por ejemplo, por decir 1 kilo de pasto, ponemos en un horno y calentamos durante 24 horas a 105 grados centígrados y en 24 horas se vuelve a pesar y ahí lo que queda, a eso se denomina materia seca. ¿Y qué es materia seca? Es sencillamente todo aquel que queda después de haber eliminado el agua. Y es fundamental porque la materia seca es lo que contiene los posibles nutrientes que van a ser de interés para la alimentación del ganado. En este caso, por ejemplo, la materia seca puede estar constituido de dos partes otra vez, una parte orgánica y una parte inorgánica. La parte orgánica sería, ¿verdad?, en el caso, por ejemplo, de lo que sería proteína, lípido, hidrato de carbono y las vitaminas. Y la parte inorgánica, componente de la materia seca, es lo que se refiere a los minerales, llamado también, ¿verdad?, cenizas. Entonces es importante distinguir esto, ¿verdad?, que la hierba que el animal consume, entonces gran parte es agua. Entonces esta agua que contiene la hierba, el pasto que consume el animal, no es de valor nutricional. Le sirve al ganado vacuno, ¿para qué? Para poder, ¿verdad?, cumplir con las necesidades de agua. Sin embargo, ¿dónde radica la importancia en cuanto a que haya nutrientes? Es en la materia seca. Entonces, todos los cálculos que se realizan en nutrición animal y en otras ramas, ¿verdad?, se hace a base de materia seca. Ustedes van a escuchar siempre de que tantos kilogramos de materia seca, tanta necesidad de materia seca de tal animal. Entonces, esto es importante y corresponde más o menos entre el 30% y algo más del peso natural una vez que uno corta una hierba, y 1 kilo, y más o menos corresponde, ¿verdad?, pierde gran parte, y el 30% más o menos del peso queda la que es materia seca. Entonces, para saber, pero hay ¿cómo se dice?, listas o estudios que contienen, ¿verdad?, cada especie, cuánto de materia seca tiene cada especie de hierba.
que es importante. Entonces, la parte materia seca, vuelvo a repetir, está compuesta por una parte orgánica, que corresponde a vitamina, hidrato de carbono, lípidos, proteína, ¿verdad? Lo que corresponde, ¿verdad?, a orgánica. Y inorgánica es los minerales. Bueno, ¿y cómo se calcula, cómo se puede lograr saber cuántos gramos de materia inorgánica o mineral tiene un vegetal? Sencillamente se quema. Y lo que se queda, esa ceniza, es la parte mineral, porque eso no se quema. La parte orgánica sí se quema totalmente. Entonces, para poder saber cuántos gramos contiene un kilogramo de una hierba, por ejemplo, sencillamente uno enciende y la hierba, ¿verdad?, se seca, se pone fuego y arde eso, y lo que queda, la ceniza, esos son los minerales, que van a ser diferentes minerales, ¿verdad?, calcio, fósforo, potasio, todo lo que contenga esos minerales va a quedar en la ceniza. Entonces, es importante tener entonces, por un lado, de que los tipos de alimentos que podemos encontrar son diferentes, ¿verdad? Puede ser concentrado, forraje, y a la vez también hay unas divisiones muy importantes que podemos, ¿verdad?, distinguir, y eso van a trabajar, el trabajo va a consistir justamente en eso, principalmente en la de identificar, por ejemplo, qué es un alimento voluminoso, qué es un alimento concentrado, qué es un alimento energético. Todito van a definir y van a poder hacerlo. Entonces, eso queda, ¿verdad?, a cargo de ustedes para poder realizar. El trabajo va a estar en la plataforma. Ustedes van a poder leer el material de lectura y van a ir contestando para poder, ¿verdad?, tener los diferentes conocimientos sobre los tipos de alimentos, ¿verdad?, componentes del alimento de un ganado, principalmente de ganado vacuno. Entonces es importante tener en cuenta la importancia del agua. Ya sabemos, ¿verdad?, ayer o la semana pasada ya trabajamos con eso, y ahora sabemos que el alimento está compuesto por agua también. Sin embargo, no está todo ahí la cantidad de agua que necesita el animal. Ustedes ya tienen bien definido las fuentes de agua también del ganado. Y hoy estamos tocando lo que es la composición de los alimentos. Y la composición de los alimentos ya está, ¿verdad? Son parte orgánica y parte inorgánica. Así es que trabajen, y voy a estar esperando, ¿verdad?, sus diferentes respuestas para que puedan, ¿verdad?, alzar, y ahí lo vamos a considerar para poder hacer las puntuaciones. Entonces, muchas gracias y suerte.